¿Te has preguntado si dejar a tu hijo sentado en la tele es bueno o malo? ¿Cuál es el riesgo de dejar a niñas y niños comer frente a una pantalla? ¿A qué edad deberían estar frente a las pantallas? ¿Tiene algún riesgo para su desarrollo o su salud que mi hija o hijo use pantallas? Bienvenidos a nuestro podcast, Criando Ando, una producción de CIA y Servicios Integrales de Atención a la Infancia. Ser padre o madre es una de las experiencias más emocionantes y desafiantes que podemos vivir. Sin embargo, cada día enfrentamos nuevos retos y situaciones que nos ponen a prueba y nos hacen crecer como personas y como cuidadores. En este espacio hablaremos de todo lo relacionado con la crianza sensible, tocando desde temas de nutrición, desarrollo infantil, juego, estimulación, desarrollo socioemocional, entre otros muchos temas. Compartiremos consejos prácticos, experiencias personales y reflexiones sobre lo que significa ser madre, ser padre, ser cuidador o docente en la sociedad actual. En nuestro podcast, la doctora en psicología Bárbara Guerrero, la maestra en ciencias y licenciada en nutrición Dayana Pineda y el maestro en ciencias Jerónimo Medrano y algún invitado especial, platicaremos desde la experiencia y las recomendaciones basadas en evidencias científicas todo lo relacionado con crianza. Queremos que este podcast sea un lugar de encuentro para todos aquellos que se preocupan por la educación y el bienestar de niñas y niños. Madres, padres, tías, tíos, abuelos, abuelas, agentes educativos y todas las personas que desean aprender y crecer juntos en este maravilloso camino de la parentalidad y la crianza. Así que siéntete libre de unirte a nosotros, participar en la conversación y hacer tus preguntas. Comencemos. Sean ustedes bienvenidos a su podcast Criando Ando y como todos los miércoles nos acompaña en esta sesión la maestra Dayana Pineda y la doctora Bárbara Guerrero. Sean ustedes bienvenidas. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Buenos días, Jero, Bárbara, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos un episodio más. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que está en boga, que es muy polémico, que se discute mucho y que de mi particular interés, ahí tiene algunas muestras, que es hablar del uso de pantallas en niñas y niños menores de 5 años. Desde que llegaron prácticamente los medios de comunicación masivos como la televisión, la explosión del internet, los teléfonos móviles, todo lo que hemos ya denominado ya comúnmente pantallas, pues ha sido una revolución súper importante. O sea, no podemos negar su presencia y que realmente se han metido fuertemente en nuestra vida. Realmente, después de la pandemia de COVID-19, también encontramos que se volvieron parte del día al día. Nuestro trabajo se convirtió prácticamente digital. Muchas empresas trabajan a distancia. Tenemos formas de comunicación increíbles. La ciencia como nunca antes se había podido desarrollar. Incluso tenemos hasta la posibilidad de encontrar parejas. Pero también han tenido sus riesgos. Es una herramienta de entretenimiento, de ciencia, pero también es una herramienta que ha ayudado a fraudes. Hay también usuarios con algunas intenciones bastante preocupantes, ¿no? Lo que podemos encontrar los famosos depredadores sexuales que puede haber en Internet. Entonces, el uso de pantallas, el Internet, ha generado una revolución, ha generado un cambio. Pero esto, ¿cómo ha impactado a los niños? ¿De qué manera se va a ir relacionando? Y empecemos por algunos datos muy generales. En un estudio realizado por la Sociedad Digital Internacional, 71% de los niños en el mundo usan de manera regular pantallas, niños menores de 5 años. Es decir, diariamente usan la pantalla. 33.3% de los niños menores de 2 años de manera regular. ¿Cómo se da esto, digamos, en consumo de horas? Bueno, mundialmente, 42 minutos los niños menores de 2 años ven una pantalla y niños menores de 5 años y mayores de 2 años de 2 a 3 horas diarias. Entonces, este es como el primer detalle a considerar. ¿Qué efectos tienen las pantallas? Lamentablemente, casi todos los efectos que nos muestran la evidencia nos dicen que los efectos de las pantallas en niñas y niños menores de 5 años
suelen ser dañinos. Primer efecto dañino que encontramos en la evidencia: retraso en el desarrollo cognitivo y del lenguaje. ¿Qué quiere esto decir? Que hay un retraso importante en la adquisición del lenguaje y en la forma en la que aprenden. Sí, Jero, yo quisiera preguntarte, o sea, estos datos que nos comentas son pues muy enriquecedores, pero yo quisiera preguntarte desde el punto de vista salud, ¿cuál es la recomendación? O sea, tenemos los hechos, que es que niños están consumiendo estos tipos de dispositivos, 33% de los niños menores de 2 años están viendo o utilizando estos dispositivos, pero ¿cuál es la posición o cuál es la recomendación en cuanto al uso de pantallas para los niños menores de 2 años, por ejemplo? Vamos a profundizar más adelante, pero ahorita, de bote pronto, para no resolver, prácticamente niños menores de 2 años, así el límite es 18 meses, no deberían tener contactos con pantallas. Ok. Desde el nacimiento hasta los 18 meses, incluso llegar a los 24, tendría que ser nulo, cero. A partir de los 2 años y más o menos hasta los 5, no superar 1 hora de consumo al día en espacios completamente separados. Y eso siendo bastante permisivos, ¿no? O sea, es como muy permisivo. Lo ideal incluso sería llegar hasta los 5 años sin uso de pantallas o con este uso muy reducido. Ya a partir de 5 o 6 años en adelante, sí se puede hablar de trabajar de 1 a 2 horas, no continuas, alternadas, perdón, y tienen que venir acompañadas de otro tipo de actividades. Pero ya profundizaré un poquito más adelante. Oye, fíjate que justo cuando hablas acerca de esta de recomendación, o sea, a mí me parece que pues es bastante estricta, ¿no? O sea, es como tú hablas incluso de decir así hasta los 5 años, pues casi que debería ser nulo el uso de pantallas en niños. Sin embargo, siendo completamente realistas, es una recomendación bastante estricta, sobre todo considerando que en los hogares, en prácticamente todos los hogares, sí o sí va a haber pantallas, ¿no? O sea, ya como tú bien dijiste, o sea, pues, o sea, esta revolución que implicó el tener así como una pantalla que te cabe en la palma de tu mano, pues implica que están en todos lados, o sea, ya es algo como tan común, o sea, todavía recuerdo, ¿no? Hace algunas décadas, pues no sé, o sea, la computadora pues era un privilegio de muy pocos, el celular también, ¿no? O sea, eran cosas que cuando empezaron, pues casi nadie las usaba o tenía el poder adquisitivo para tenerlas en casa, pero ahorita, literal, casi todo el mundo tiene acceso de una u otra manera a alguno de estos dispositivos. Entonces, pues están ahí en casa y pues la pregunta sería, o sea, ¿te parece a ti que es así, que no es muy estricto o qué le dirías a los padres? Porque pues están ahí, ¿no? Y yo creo que inevitablemente los niños, de alguna u otra manera, las están viendo. Mira, esta recomendación es de la Academia Americana de Pediatría. O sea, estamos hablando del top en recomendaciones en el mundo más globalizado, en el mundo más avanzado. De ahí viene esta recomendación en primer punto. Sí, es cierto, es muy estricta, pero vamos a ver los riesgos que tiene su uso precisamente. Creo que esta parte de cumplir de hasta los 18 meses, cero pantallas, y después de los 18 meses, incluso los 24 meses, los 2 años de vida, permitirlo 1 hora de manera alternada, creo que es bastante accesible, creo que es bastante amigable para estas exposiciones y llegar al cumplimiento de las 2 horas. Te voy a explicar el por qué. Puede ser muy agresivo, están ahí, pero sí tiene sus implicaciones. Y lo primero era esto que les decía, ¿no? Hay este retraso en el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Los niños pequeños, ustedes lo saben, necesitan interacciones con el mundo real para poder desarrollar sus habilidades de aprendizaje, de lenguaje. El uso excesivo de pantallas limita estas interacciones y retrasa precisamente la forma en que los niños están aprendiendo de la realidad, de tocar, de aprender, de crear todas estas conexiones neuronales que solamente se logran a partir de las experiencias corporales
y también retrasa la forma del lenguaje. Entonces, este es uno de los primeros problemas que estamos encontrando. Es que, ¿sabes qué, Jero? O sea, yo cada vez me topo con la triste realidad de que estamos más atentos a nuestro celular y a lo que sucede en muchos otros lados y no lo que está sucediendo en tu presente, en tu contexto, en tu día a día, en tu minuto a minuto. Entonces, em, me toca ver, por ejemplo, y aprovechando el tema de tu introducción, cómo estos dispositivos desplazan momentos, ¿no? Desplazan muchas, muchas de estas interacciones de las que hablas. Por ejemplo, al momento de la alimentación, a mí me han escuchado decirlo muchas veces, me asusta mucho ver ya como una normalidad el que estemos sentados en la mesa con el bebé y el bebé también tenga su propio, ¿cómo se llama? Su propio dispositivo mientras comemos. Eso me parece ya no, no nos vemos, no nos olemos, no vemos que estamos comiendo y estamos atentos a lo que está sucediendo en nuestra pantalla. Entonces yo nada más quería comentar esto con respecto a esta limitación que mencionas respecto al uso de las pantallas en los momentos de interacción. Sí, gracias. Incluso, punto número 2, problemas. Atención y concentración. La actual producción de contenido en Internet está dedicada a estos shorts, a los tiempos cortos. TikTok, shorts de YouTube, bueno, reels de Facebook, shorts de YouTube. Consumo muy rápido, inmediatez, consumo rápido, 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 la tendencia, tendencia, tendencia. Esto nos está llevando, el uso excesivo de pantallas afecta la capacidad de los niños para concentrarse y prestar atención a sus tareas cotidianas. Punto número 3, problemas de sueño. Recordarán que en nuestros episodios anteriores, la doctora Bárbara Guerrero nos habló de la importancia del sueño, de cómo regularlo, de cómo llevarlo. Bueno, y esto nos afecta incluso también como adultos. El uso de pantallas antes de dormir puede interferir en el sueño de los niños, afectar su bienestar físico y emocional. Se sugiere que la exposición a la luz azul emitida por las pantallas altera el ritmo circadiano y crea dificultades para el sueño. Entonces, incluso a nosotros nos pasa, no sé si les ha llegado a tocar, que te vas a ir a dormir, contestas un mensaje, te sigues en el teléfono y cuando te diste cuenta ya te dio la 1, las 2 de la mañana. Y esto también se debe precisamente a la pantalla azul que altera completamente también nuestros ritmos circadianos. Otro problema, afecta en el sueño. Ya hemos hablado de la importancia del sueño en nuestro capítulo anterior, entonces, problema ahí. Siguiente, problemas en la salud física. Y claro, el uso prolongado de las pantallas nos va a llevar a problemas físicos como dolor de cabeza, fatiga ocular, problemas de postura y finalmente obesidad. Porque no hay ninguna actividad física, estás sentado, estás ahí mucho tiempo. Fíjate, Jero, que también yo la otra vez estaba además leyendo, o sea, ahora que estás hablando como de estos efectos que tienen las pantallas y demás, yo la otra vez también estaba leyendo un pequeño artículo ahí, una nota que me salió precisamente en una de estas famosas pantallas, pero de cómo niños ya más grandes, que obviamente pues ya tienen como más desarrollada la capacidad pues de expresar sus emociones y de cómo están, eh, pues expresaban como incluso esta sensación de soledad, ¿no? Al estar en sus casas, que creo que es otro de los efectos colaterales negativos del uso tan desmedido que a veces tenemos, sobre todo los adultos, de las pantallas, ¿no? Y que es algo que pues evidentemente inculcamos a los niños. Básicamente, pues este artículo lo que decía es que, o sea, en la experiencia de los niños, pues sí, o sea, te sentías como ignorado, te sentías solo, te sentías no visto muchas veces en tu propia casa, y que muchas veces eso tenía que ver con el uso que hacían sus propios padres de las pantallas, ¿no? O sea, de literal te ignoro y vete para allá porque estoy en la computadora, porque estoy en el celular, porque la televisión yo creo que ya va en desuso, pero sí en estas otras pantallas, ¿no?
Entonces, yo ahí creo que también incluso podríamos hablar como de esta cuestión, de efectos a lo mejor emocionales que pueden, que podemos tener como en los niños, ¿no? O sea, hay estos efectos directos de el niño en su exposición a la pantalla, pero también el cómo decía Day que pues en momentos clave importantes, ¿no? Como por ejemplo la comida familiar, también estás empezando como a ignorarte, ¿no? Entre las otras personas que tienes ahí contigo que son importantes, te ignoras por estar en la pantalla. Pero, ¿sabes, Barb? Esto que comentas a mí me vuelve a dar vueltas en la cabeza y otra vez los que necesitamos educarnos o reeducarnos somos los adultos, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo ya dejar el celular. Bueno, ustedes no lo saben o a lo mejor sí a quienes nos escuchan, pero pues damos cursos y es impresionante, o sea, cuando les decimos dejen tantito su celular, lo sienten o lo sentimos como una agresión, ¿no? Es como parte vital de nuestro día a día. Y esto que mencionas de cómo los adultos tienen que, o más bien tenemos que un poco alejarnos de lo que nuestros hijos están viendo, porque a mí me llama mucho la atención esto que dices, ¿no? Soledad, cómo estando en un mismo espacio, cómo estando compartiendo en teoría físicamente, pues no nos acabamos de llenar, ¿no? Estamos solamente con una presencia física, pero no de manera integral con nuestros hijos o con nuestros sobrinos o con nuestros niños. Y eso es algo que aunque no lo creemos, sí lo están viendo y sí los están sintiendo. Ustedes saben que soy mamá de 2 niños y bueno, mucho de lo que hago tiene que ver con la computadora, tiene que ver con escribir, tiene que ver con estar pues usando los dispositivos, ¿no? Y a mí sí, a veces me dicen, oye mamá, ya deja el celular, ¿no? Y luego les digo, es por trabajo, pero realmente no importa porque sea, realmente lo que está sucediendo es que mis hijos lo están sintiendo. Y creo que es importante valorar este sentimiento y ver, pues no importa si es por trabajo, ¿no? Ver cómo le podemos dar revés a esta situación. Bien importante lo que comentan y voy a darles unos datos al ratito bien preocupantes de huérfanos digitales. Ya platicaremos poquitito más adelante que tiene justo que ver. ¿Por qué? Porque nos genera problemas de desarrollo social y emocional. Los niños necesitan interactuar con otras personas para desarrollar todas sus habilidades sociales y emocionales. El uso excesivo de pantallas limita estas interacciones, afecta el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Y nos lleva a otro punto que quizás ustedes han visto en algún momento en algún video en internet, lo han comentado, incluso lo han vivido. Se habla de una adicción a las pantallas, que las pantallas, el celular es como una pequeña droga. Bueno, como tal no es una droga per se, pero voy a explicarles, les voy a comentar de dónde viene esta analogía. Las pantallas generan una estimulación constante al cerebro. Al igual que las drogas, el uso excesivo de pantallas puede estimular constantemente el cerebro de niñas y niños, y esto interfiere en su capacidad para concentrarse en otras actividades y su capacidad para regular emociones, como comentamos. Se refuerza un comportamiento. Entonces, mientras yo uso de manera reiterada una pantalla, se refuerza positivamente un comportamiento en las niñas y los niños. Y esto lleva continuamente a la gratificación inmediata que ofrecen las pantallas, en lugar de comprometerme con actividades que pueden ser más beneficiosas para el desarrollo. Entonces, en lugar de querer salir a jugar, correr y todo que me va a demandar un mayor esfuerzo, la recompensa inmediata que me da el celular lo hace tan adictivo. Y esto nos lleva a cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Hay algunos estudios en Estados Unidos que nos sugieren que el uso excesivo de pantallas afecta la estructura y la función del cerebro y puede tener efectos a largo plazo. Entre ellos, adelgazamiento de la corteza prefrontal, alteraciones en la formación de los lóbulos temporales. Entonces, hay una situación importante que ir encontrando. Y pues bueno, cuando hablamos de esta adicción a las pantallas, que también se aplica en adultos, como bien ha señalado Dayana, también a veces lo somos,
Se refiere a un patrón de uso excesivo y compulsivo de estos dispositivos, llámese celular, pantalla, televisión plana, celular, tablet, anyway. Entonces, esta adicción es una forma de adicción comportamental. Esto significa que se caracteriza por comportamientos repetitivos y compulsivos, que no es como tal un consumo de sustancias, sino repetir un patrón, repetir, repetir, repetir. Y esto tiene efectos claramente negativos en la salud física y mental, las relaciones interpersonales, incluso el rendimiento académico y laboral. ¿Cómo podemos detectar si nosotros o nuestros niños están teniendo uno de estos problemas? Bueno, hay un uso excesivo y prolongado de dispositivo de pantallas. Hay una dificultad para controlar el uso de estos dispositivos. Los necesito todo el tiempo. Aislamiento y descuido de las responsabilidades cotidianas. Cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad, y se está lejos de tener un buen control emocional cuando no se tienen a la mano estos dispositivos o pantallas. Y ahí están todos estos videos que no sé si han visto en internet de niños que enloquecen porque les quitaron el PlayStation, porque les quitaron el celular, porque ya no los dejaron jugar, y enloquecen, explotan, rompen cosas. Bueno, ahí estamos viendo esta adicción. Ok, pero fíjate que pues ya hemos visto todo lo malo que pueden tener las pantallas con estos múltiples efectos que nos has comentado, pues todo lo que hemos estado platicando. Y yo creo que sí, claro que sí son graves. Pero fíjate, yo quiero como jugar un poco al abogado del diablo, quizás, ¿no? Porque yo creo que, bueno, por un lado, las pantallas también pueden ser herramientas. Y por otro lado, fíjate que no me gustaría que, sobre todo si hay mamás o papás que nos están escuchando, que se quedaran solo con esta sensación de, ya dejé que mi hijo viera la televisión por 20 minutos, ¿no? Así de, no, ya arruiné su vida y su desarrollo. Y y creo que, o sea, creo que eso es algo que también, pues, o sea, yo te puedo asegurar que prácticamente a todas las mamás que tenemos acceso a estas pantallas, de repente dices, ya, le voy a dar 5 minutos, 10 minutos, o sea, por mucho que tú sepas, ¿no? Que a lo mejor no es lo más benéfico y que es así como no es ideal para su desarrollo y que tampoco es la herramienta ideal que deberías estar usando, pero yo te aseguro que como mamá o como papá, todos alguna vez hemos dicho así de, no, denle el bendito celular, la tablet, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, porque necesito tan solo ir al baño, ¿no? E incluso te podré decir que a veces, aunque no querramos, es tan llamativo para los niños, o sea que te puedo decir que mi hija, que tú sabes que tiene 8 meses de edad, cuando me ve usando pantallas, le llama la atención y quiere usarlas y quiere verlas y quiere estar ahí, o sea, tiene 8 meses de edad, ¿no? Y, o sea, que también, por ejemplo, yo sí le he llegado a mostrar algún video de canción infantil o de bebés a través de la pantalla, ¿no? Que otra vez, o sea, considerando pues todo, obviamente yo sé que no es lo ideal y limito, ¿no? O sea, no es parte de una rutina diaria, sino que son momentos aislados. Pero sí quisiera entonces como eso, jugar un poco al abogado del diablo y que nos dijeras qué pasa en estos casos, o sea, cómo lo ves tú o qué hacemos, qué alternativas podemos tener como papás, porque eso sí te lo puedo garantizar, ¿no? O sea, creo que en algún otro momento todos los papás hemos caído en algún punto de decir, ya, está bien, toma 2 minutos, ¿no? En la pantalla, ¿no? O mira, sí te voy a mostrar esto para que te entretengas un segundo. Porque al final de cuentas es eso, ¿no? Están en nuestra vida por un lado y por otro lado también son herramientas. Entonces, ¿qué nos dices acerca de esto, Jero?
Espera. Antes de que Jero vaya a tomar alguna postura, yo solamente, primero quisiera retomar esto que dices, ¿no? No hay que satanizar, me parece que eso es muy, muy importante y sobre todo generar este sentimiento de culpa con el que muchas veces ya nos topamos como mamás o como papás o como cuidadores principales con muchos aspectos de la crianza, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Bárbara, pero lo que yo también creo y me gustaría mucho que reflexionemos sobre eso es que la línea es muy delgada, ¿sabes? Es como los alimentos ultraprocesados, o sea, ¿qué tanto es tantito, no? ¿Cuánto sí, cuánto no? Que es que no son malos. Híjole, hay que tener mucha claridad en la información y también, Barb, hay que decirlo, o sea, no todo el mundo tiene la carga de información o la posibilidad de información de los que estamos en este momento en la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente ya no sabes o ya no te diste cuenta en qué momento pasó de la media hora a las 3 horas y media o en el espera me voy al baño, pues ya que se quede ahí toda la tarde, ¿no? O en el no quiere comer y le pongo tantito la televisión, esa es la rutina. Entonces, a mí sí me parece que hay que tener ahí muchísimo cuidado como cuidadores principales porque cada vez es más y más y más y más. Y esto me parece que no hay que perderlo de vista, ¿no? Si no tenemos cuidado, el asunto se nos va de las manos. Ahora sí, Jero, ahí te va la Me va la bolita. bolita y lo voy a contestar en 3 puntos. Quiero terminar con los elementos de dependencia. Es decir, una señal de la dependencia emocional a las pantallas es precisamente la ansiedad. Para estar bien tengo que estar frente a la pantalla. ¿Ok? Y decíamos, alteraciones del sueño y de la alimentación por las pantallas. Cuando sí, es bien importante señalarlo, no se trata de satanizar las pantallas. Han tenido razón, no es que sean malas, no es que sean terribles, pero hay que saber su dosificación, como bien señalaba Dayana. Vamos a entender, ¿no? No es como de qué tanto es tantito y tener cuidado, es cierto, es una línea muy delgada y tendremos que tener mucho cuidado con todas estas alteraciones de la pantalla. Ok, les decía, bueno, la Academia Americana de Pediatría nos dice, menores de 18 meses hay que evitarlo, ¿no? Mayores ya, ok, ya son parte de nuestra vida, van a estar ahí y todo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que sean herramientas de acompañamiento. Es decir, tenemos que tener límites claros del tiempo de pantalla. Ok, voy a permitir el uso de pantallas, pero el límite es tajante. Oye, pero es que el límite es tajante. Ok, voy a permitirlo 5 minutos y es 5 minutos con reloj en mano. No hay posibilidad de más, ¿ok? Entonces es importante tener estos límites. Otro, tener otras alternativas también que promuevan el desarrollo saludable del bebé. Ok, vamos a usar pantallas, vamos a ver un video, vamos a cantar una canción, estamos juntos, estamos interactuando. Por un momento se queda viendo el video, ok. ¿Y qué otras actividades tengo para fomentar su desarrollo? Salimos a caminar juntos, jugamos juntos, también estamos alejados de las pantallas, ¿ok? También nos pueden servir como una herramienta para la interacción social. No sé si ustedes recordarán el caso de un papá en uno de los estados donde capacitamos que grabó una canción de cuna para su nena y la reproducían a través de WhatsApp. Entonces ahí la pantalla también se convierte en un elemento, en un video que acerca, que vincula. Es una niña que estaba en un centro de atención infantil y a la hora de dormir ponían la canción y empezaba a sonar esta canción. Y entonces el celular ahí se convirtió en una herramienta de acompañamiento. No es que estuviera viendo como tal de frente la pantalla, pero sí a través de WhatsApp le ponían la canción y la niña empezaba a dormir, irse arrullando y se inducía el sueño. ¿Ok? También nos puede servir muchísimo para buscar actividades físicas, para buscar juegos, para tener alternativas, para encontrar estos espacios. ¿Ok? Y aquí viene otro punto bien importante. Las reglas para el uso de pantallas también se tienen que establecer con los papás. Como bien lo señalaste, Dai, no se usan pantallas a la hora de comer. Y yo siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Es un ejemplo clásico.
Vamos al cine, nos compramos nuestro combo pareja, vas con tu pareja, ves un enorme bote de palomitas, 2 enormes botes de refresco y te preguntas, ¿cómo me lo voy a acabar? No han acabado los cortos y ya te lo acabaste. ¿Por qué? Porque no estás prestando atención a tus señales de hambre y saciedad. Fíjate que creo, Jero, que acabas de darle al clavo con algo que es establecer límites previamente, ¿no? O sea, antes de que tú ofrezcas cualquier tiempo de pantalla a tus hijos, y yo te diría que aquí casi que no importa la edad de tus hijos, ¿no? O sea, no importa si tienes hijos tan pequeños de los que estamos hablando, o sea, niños menores de 5 años, o si estamos pues ahí hablando ya de niños más grandes, a lo mejor incluso hasta de niños adolescentes o de adolescentes, yo creo que es clave que se pongan reglas en casa acerca del uso de la pantalla, no solo para regular el tiempo, sino también el contenido, ¿no? De lo que permitimos como papás ver. Y creo que ahí es donde muchos papás fallamos, ¿no? O sea, muchos papás, yo creo que empezamos a lo mejor consciente o inconscientemente a tener ahí el uso de pantallas y justo es algo a lo que no le dedicamos más tiempo a pensar cómo las estamos ofreciendo, en qué contextos y con qué reglas las estamos ofreciendo. Y ahí es donde me parece que se puede cruzar esta delgada línea de la que estábamos hablando, que comentaba de. Sí, completamente contigo de acuerdo, Barbs. Es poner claros límites, saber cómo y que sea una herramienta y tener claros los límites y ser súper tajantes, porque eso permite incluso también ayudar a las rutinas de control emocional, a controlar todo este punto. Y ahora les decía, los padres, ¿por qué también los padres, los cuidadores, tenemos que tener reglas con el uso de pantallas? Bueno, un estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología, la famosísima APA, en el 2016, ya un poquito viejo el estudio, pero encontró que el uso excesivo de pantallas por parte de los cuidadores se asoció con una mayor frecuencia en los conflictos familiares, disminución en la calidad de las relaciones familiares. Otro estudio en la revista de Desarrollo de Psicología del 2018 encontró que el uso excesivo de pantallas por parte de los cuidadores se relacionaba con menor tiempo de calidad dedicado a los hijos, niños que pasan menos tiempo con sus padres, tienen mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales y de comportamiento. Un estudio realizado en el mundo por DAM, se llama la asociación, 41% de los padres admite que no dedica tiempo a sus hijos por el uso de pantallas. 72% de los niños se sienten ignorados por sus padres, debido a que están prestándole atención al celular. Incluso 56% de los niños de este estudio identificó que sus padres revisan su celular mientras hablan con ellos. Sí, sí, hijito, sí, sí, mientras ven la pantalla. Se pierde toda interacción, se pierde toda relación cara a cara. Entonces, para finalizar, no se trata de satanizar las pantallas, de decir que son malas, que son terribles, pero sí saber administrarlas, saberlas dosificar, tener límites claros, entender su uso, cuando sí y cuando no, tanto en los niños como en nosotros como adultos y cuidadores, precisamente para valorar nuestras relaciones. Entonces, padres, educadores, profesionales de la salud, tenemos que estar en alerta ante los síntomas de la adicción de pantallas, tomar medidas para prevenir y fomentar el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Y tiene que ir desde los límites claros, fomentar actividades y relaciones familiares saludables, alimentación saludable, promover un estilo de vida equilibrado, quizás esta sea la palabra, límites para equilibrar la vida, para tener ejercicio físico, descanso, juego, tiempo libre, lectura, desarrollo personal y finalmente incluso desarrollo espiritual para quienes así lo deciden y finalmente también un espacio para las pantallas. Sí, Jero, y creo que es muy importante
tener claro que durante los primeros años de vida, así como la lactancia materna, no hay ninguna fórmula láctea que sustituya todas las bondades, ¿no? de este alimento. En estos primeros años no hay ningún dispositivo electrónico que se asemeje, ¿no? A la ganancia en desarrollo que tienen los niños cuando interactúan de manera cariñosa, de manera sensible con sus cuidadores principales. Entonces, si la pantalla está sustituyendo estas interacciones, ojo, ese es un síntoma de alerta, es un síntoma o un signo, ¿no? De que algo tenemos que hacer para mejorar nuestra relación con estos pequeñitos, nuestra calidad y nuestro tiempo, porque ahí sí, nada más le voy a dedicar un poquito tiempo, aunque sea de calidad. No, o sea, en los primeros años de vida necesitamos tiempo de calidad. Sí, ahí se los dejamos al costo que ninguna aplicación le va a enseñar a sus hijos lo que ustedes le pueden enseñar solo con una interacción sencilla, ¿no? Porque ese es el otro truco que yo creo que son tan de repente socorridas las pantallas porque son engañosas también en ese sentido, ¿no? O sea, creo que a los papás nos venden muchísimo la idea de que cual programa va a ayudar a tu hijo a ser bilingüe, cual app le va a ayudar con las matemáticas, le va a ayudar con shalala, ¿no? Y pues por supuesto que los papás también queremos ese tipo de cosas a nuestros hijos que nos venden como en una solución muy fácil de empaquetadita en una pantalla, y la realidad es que nada sustituye ese tiempo de calidad que tú le puedes dar a tus hijos y el aprendizaje que puede obtener de eso versus el que le pudiera dar como alguna aplicación, ¿no? Sobre todo con niños pequeños, porque son muy socorridos estos programas educativos que les enseñan formas, colores, vocabulario en otro idioma, etcétera. Sí, completamente. Nada reemplaza la interacción cara a cara, la experiencia táctil, la experiencia visual, la experiencia sonora. Tiene que ser una experiencia completa, y eso es algo incluso aromática, y eso es algo que no nos dan las pantallas. Pues bueno, yo con esto termino el día de hoy. Agradecemos su presencia, agradezco como siempre la presencia de Dayana Pineda, de Bárbara Guerrero, por sus aportes, por lo que estamos construyendo. Y pues, palabras de cierre, amigas. Jero, muchas gracias por este tema. Nos dejas reflexionando, sobre todo a los que somos papás, porque como dice Bárbara, sí las usamos, ¿no? Mis hijos ya están un poco más grandes y ahora me topo con ay mamá, ¿por qué tan poquito tiempo? Pues la verdad es que no es poquito tiempo, ¿no? Vienen otras luchas y hay que tener otras herramientas como papás bien claras y bien definidas, pues para que no nos agarren en curva. Muchas gracias por traer el tema a la mesa. Esperamos que a los papás les haya servido. Y Jero, te dejo aquí pues una tarea, porque tú decías, bueno, si no están usando los dispositivos, ¿qué sí podemos hacer? Podríamos hacer un episodio de este podcast sobre qué actividades podríamos hacer con los pequeños con el objetivo de disminuir el tiempo de pantallas. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? Acepto el reto. Lo podemos dejar para otro. Y en nuestros próximos episodios tendremos un podcast, un episodio dedicado a actividades infantiles. Es más, los vamos sacando por grupos de edad. Listo, muchas gracias. Adelante, Barb. Pues sí, está genial eso, porque nos da como justamente, ¿no? Alternativas a todos los papás. E incluso yo te diría que en ese podcast hay que identificar cuándo, o sea, como papás de repente hay que identificar cuándo estamos tentados a caer en ese uso de pantallas, para que podamos también, en la medida de lo posible, no siempre va a ser posible, pero en algunas ocasiones, pues sí, tener alguna otra alternativa, ¿no? O sea, una alternativa mucho más saludable. Y ni modo, pues lo teníamos que decir y se dijo. Las pantallas no son lo más saludable para los niños. Son, por supuesto, cosas que tenemos en casa y simplemente cosas que hay que usar con mucha moderación. Así que bueno, pues ahí se los dejamos. Esperamos que esto le haya gustado a los papás y hayan reflexionado acerca de nuestros propios hábitos. Muchísimas gracias. Y pues, si alguien tiene alguna duda precisamente de en qué momentos usan la pantalla
oye, ¿sabes qué? Que en momentos de mucha desesperación sí tengo que usar la pantalla, danos alternativas. Pues escríbanos a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a nuestro WhatsApp en línea. Juntamos las preguntas y las resolvemos para el siguiente episodio. Hacemos el episodio dedicado a estas actividades y tratamos de dar solución. De momento, cuando vaya a un restaurante es el momento en que ocupo la pantalla porque no quiero que haga esto. Bueno, vamos a buscar las alternativas y las platicamos en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias a todas, a todos por escucharnos y les deseamos una excelente tarde. Genial, bye. Hasta luego, bye.